Siempre creí que una madre debía darlo todo por sus hijos. Y lo di. Todo. Pero nunca me dijeron que podía darles demasiado. Me llamo Beatriz. Tengo 58 años y toda mi vida la pasé trabajando. Primero en una fábrica textil, después limpiando oficinas, luego en una cocina económica sirviendo desayunos. Cuando mi marido se fue, mis hijos tenían 6 y 8 años. Carlos y Alfonso. Él nunca volvió, nunca mandó dinero, nunca preguntó por ellos. Yo me quedé sola con 2 niños y ningún estudio, pero me prometí algo. Ellos no iban a sufrir lo que yo sufrí. Ellos iban a tener una vida mejor. Cada peso que ganaba lo invertía en ellos. Uniformes, útiles, comida, transporte. Cuando otros niños del barrio dejaban la escuela para trabajar, mis hijos seguían estudiando. Yo trabajaba doble turno, a veces triple. Dormía 4 horas. Me dolía la espalda. Me dolían las manos. Pero no importaba. Ellos tenían que llegar lejos. Y llegaron. Carlos se graduó de contador. Alfonso de ingeniero. El día de sus titulaciones lloré. Lloré de felicidad. Porque lo había logrado. Yo sola, sin ayuda de nadie. Mis hijos eran profesionistas. Ese día pensé que todo el sacrificio había valido la pena. Cuando empezaron a trabajar, ambos me ayudaban. Carlos me daba dinero cada quincena. Alfonso también. No mucho, pero lo suficiente para que yo pudiera descansar un poco. Hicimos algunas mejoras en la casa. Cambiamos el techo. Arreglamos el baño. Por primera vez en años, pude comprar ropa nueva sin sentirme culpable. Pero lo que más me llenaba era verlos bien vestidos, verlos con buenos empleos, escucharlos hablar de sus proyectos, sentir que mi esfuerzo había dado frutos. Yo no necesitaba lujos, solo necesitaba saber que ellos estaban bien, que me recordaban, que valoraban lo que hice por ellos. Durante esos años, nos veíamos seguido. Venían a comer los domingos. Me platicaban de su trabajo. Yo les hacía su comida favorita. Éramos una familia, pequeña pero unida. Eso era lo que yo quería, no dinero, no regalos, solo que estuvieran cerca, que no me olvidaran. Pero entonces llegaron ellas. Carlos conoció a Mariana en su trabajo. Era bonita, educada, de buena familia. Al principio me cayó bien. Venía a la casa. Me ayudaba a poner la mesa. Parecía una buena chica. Cuando se casaron, yo estaba contenta. Mi hijo había encontrado a alguien. Alfonso se casó un año después con Gabriela. Ella era distinta, más callada, más seria, pero también parecía buena persona. Yo quería creer que mis hijos habían elegido bien. Los primeros meses todo fue normal. Seguían viniendo a comer. Seguían ayudándome con dinero. Pero poco a poco empecé a notar cambios. Las visitas se espaciaban. Primero cada 2 domingos, luego una vez al mes. Cuando venían, ya no se quedaban tanto tiempo. Siempre tenían prisa. Siempre había algo que hacer. Y el dinero también empezó a disminuir. Carlos me dijo que estaban ahorrando para una casa más grande, que Mariana quería viajar, que tenían gastos. Alfonso me dijo lo mismo, que Gabriela estaba estudiando una maestría, que necesitaban el dinero para eso. Yo entendía, o al menos eso me decía a mí misma, pero algo me dolía, algo no me dejaba tranquila. Mis hijos se estaban alejando, y sabía quiénes tenían la culpa. Esas mujeres. Ellas les estaban llenando la cabeza. Ellas les estaban haciendo olvidar todo lo que yo hice por ellos. Un día encontré algo que confirmó mis sospechas. Fue un domingo. Carlos vino solo. Mariana no pudo venir. Dijo que tenía trabajo. Mientras comíamos, él me platicó que habían discutido, que Mariana le había reclamado porque él me daba dinero, que ella pensaba que yo debía arreglármela sola, que ya era tiempo de que ellos pensaran en su propio futuro. Sentí un fuego en el pecho. Esa mujer se atrevía a decir eso, después de todo lo que yo había hecho.
Después de los años que trabajé para que mi hijo tuviera una carrera, para que él pudiera conocerla, para que él pudiera darle la vida que ella exigía. Pero no dije nada. No, directamente. Solo le pregunté a Carlos si él era feliz, si Mariana lo trataba bien, si él sentía que ella lo valoraba. Carlos me dijo que sí, pero yo vi algo en sus ojos. Una duda, una pequeña grieta. Y ahí empecé, sutilmente, sin que él se diera cuenta. Le dije que era normal que las parejas tuvieran diferencias, que lo importante era que él no se dejara controlar, que una esposa debía apoyar, no exigir. Le dije que si alguna vez necesitaba hablar, yo siempre estaría ahí, que él podía confiar en mí, que yo era su madre, que nadie lo conocía mejor que yo. Carlos asintió. Me abrazó. Me dijo que yo tenía razón. Esa noche me sentí bien. Sentí que estaba protegiendo a mi hijo, que estaba haciendo lo correcto. Con Alfonso hice lo mismo. Gabriela había empezado a controlar sus gastos. Le preguntaba en qué gastaba su dinero. Le reclamaba cuando me ayudaba. Un día Alfonso vino a visitarme y me lo contó. Yo le dije que eso no era normal, que una esposa debía confiar en su marido, que si ella lo cuestionaba tanto, quizá tenía algo que esconder. Alfonso me miró extrañado, pero la semilla estaba plantada. Después empecé a ofrecerles ayuda. A Carlos le di dinero para que comprara algo que Mariana quería. Le dije que no le dijera que yo se lo había dado, que fuera una sorpresa de él, que así ella vería lo buen marido que era. A Alfonso le sugerí que investigara un poco más sobre los gastos de Gabriela, que viera en qué gastaba ella su dinero, que una relación sana requería transparencia. Todo lo hacía con amor, con la mejor intención. Solo quería protegerlos, pero cada consejo era una pequeña bomba. Un día Mariana vino a visitarme, sola, sin Carlos. Me dijo que quería hablar conmigo. Nos sentamos en la sala. Ella se veía nerviosa. Me dijo que sabía que yo la quería, que entendía que yo había hecho mucho por Carlos, pero que necesitaba que yo entendiera algo, que ellos estaban construyendo su propia vida, que era importante que yo les diera espacio, que confiara en que Carlos iba a estar bien. Yo asentí. Le dije que sí, que entendía, pero por dentro hervía. Esa mujer tenía el descaro de venir a mi casa a decirme cómo debía tratar a mi hijo. Mariana me confesó algo más. Me dijo que habían estado teniendo problemas económicos, que habían pedido un préstamo grande para la casa, que estaban ajustados de dinero, que por eso a veces Mariana se ponía tensa cuando Carlos me ayudaba. Me lo dijo en confianza. Me pidió que no le dijera nada a Carlos, que ella no quería preocuparlo más. Yo le prometí que no diría nada. Pero semanas después, en una comida familiar, no pude contenerme. Alfonso preguntó cómo iban con la casa nueva, y yo, como sin querer, mencioné el préstamo. Dije que Mariana me había contado que estaban un poco ajustados, que era normal, que todos pasábamos por eso. Carlos me miró. Luego miró a Mariana. Mariana palideció. Carlos le preguntó por qué no le había dicho nada del préstamo, por qué se lo había ocultado. Mariana intentó explicar, pero Carlos ya estaba molesto, se sintió traicionado, sintió que ella no confiaba en él. Esa noche se fueron discutiendo. Yo me quedé en la mesa, con un nudo en el estómago. Sabía que había hecho algo malo, sabía que había roto una confianza, pero me dije a mí misma que había sido sin querer, que había sido un error, que no había sido mi intención, pero en el fondo sabía la verdad. Lo había hecho a propósito. Las semanas siguientes fueron difíciles. Carlos dejó de venir a visitarme. Cuando lo llamaba me contestaba seco. Me decía que estaba ocupado, que después hablaríamos. Mariana tampoco volvió, y yo sabía por qué. Alfonso me contó que Carlos y Mariana estaban teniendo problemas serios, que discutían mucho, que Carlos ya no confiaba en ella como antes, que todo había empezado desde aquella comida. Yo sentí culpa.
Pero también sentí algo más, algo oscuro. Sentí que quizá había hecho lo correcto, que si Mariana le ocultaba cosas a Carlos, entonces no era la mujer indicada para él. Con Alfonso, las cosas también empezaron a cambiar. Él empezó a cuestionar más a Gabriela, a pedirle explicaciones sobre sus gastos, sobre sus horarios. Gabriela se sentía vigilada, controlada. Un día Gabriela vino a hablar conmigo. Me dijo que no entendía qué estaba pasando, que Alfonso había cambiado, que ya no era el mismo, que parecía desconfiar de ella. Yo le dije que quizá era porque ella no era lo suficientemente transparente, que una buena esposa no debía tener secretos. Gabriela me miró con lágrimas, en los ojos. Me dijo que ella amaba a Alfonso, que nunca le había mentido. Yo no le creí. 2 meses después, Carlos me llamó. Me dijo que él y Mariana se iban a separar, que ya no funcionaba, que la confianza se había roto. Yo no dije nada, solo escuché. Carlos volvió a visitarme. Empezó a venir más seguido. Volvió a darme dinero. Me decía que yo tenía razón, que Mariana nunca fue honesta con él, que era mejor así. Yo me sentía bien. Sentía que había recuperado a mi hijo. Alfonso también empezó a distanciarse de Gabriela. Ella se fue a vivir con su familia por un tiempo. Me dijo que necesitaban espacio, que iban a pensar las cosas. Yo me sentía aliviada. Mis hijos estaban de vuelta. Ya no había mujeres extrañas controlándolos. Ya no había nadie entre ellos y yo. Pero algo no estaba bien. Carlos no se veía feliz. Se veía cansado, triste. A veces lo encontraba mirando su celular, mirando fotos viejas con Mariana. Alfonso tampoco estaba bien. Había empezado a beber. No mucho, pero más de lo normal. Me decía que se sentía solo, que extrañaba a Gabriela, pero que no sabía cómo arreglar las cosas. Yo les decía que todo iba a estar bien, que el tiempo curaría todo, que ellos merecían a alguien mejor. Pero en las noches, cuando me quedaba sola, empecé a sentir algo extraño, una sensación en el pecho, como si algo estuviera mal. Un día estaba limpiando la sala y vi algo sobre la mesa. Mi cuaderno. El cuaderno donde desde hace 20 años anoto todos los gastos que hice en mis hijos. Lo abrí, pasé las páginas. Uniformes, útiles, comida, transporte, matrículas, libros, cada peso, cada sacrificio. Y entonces vi la última página, la que había escrito hacía algunas semanas. Decía, total invertido, 847.340 pesos. Total recibido de vuelta, nada. Miré esa frase y sentí un vacío. ¿Cuándo había escrito eso? Ayer Carlos vino a visitarme. Entró a la casa, se sentó en la sala y vi algo en sus manos, mi cuaderno. Me miró y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Decepción. Me preguntó si alguna vez los había ayudado sin esperar nada a cambio, si alguna vez los había querido sin condiciones. Yo no supe qué responder. Carlos dejó el cuaderno sobre la mesa. Me dijo que entendía muchas cosas ahora, que entendía por qué siempre me molestaban sus esposas, que entendía por qué yo siempre encontraba algo malo en ellas. Me dijo que Mariana tenía razón, que yo nunca les di espacio, que yo siempre quise controlarlos. Y luego me dijo algo que me partió el corazón. Me dijo que Mariana había sido la mejor cosa que le había pasado, que ella lo amaba de verdad, que ella nunca le pidió nada a cambio, pero que yo la destruí, que yo destruí su matrimonio, que yo planté dudas, que yo rompí su confianza, y que ahora él estaba solo, triste, vacío, por mi culpa. Carlos se fue. No me abrazó. No me dijo adiós. Solo se fue. Yo me quedé sentada en la sala, con el cuaderno abierto frente a mí, y entendí algo. Nunca los ayudé por amor. Los ayudé porque quería que me debieran algo, porque quería tenerlos atados a mí, para siempre. Ahora están solos, destruidos,
sin sus esposas, sin su felicidad, y yo también estoy sola. Pero esta soledad es diferente, porque sé que fui yo quien la causó. Les di todo lo que pedían, pero lo que realmente les quité fue la libertad de ser felices sin mí.